Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con la interesante lectura de este punto, del cual nos habla el Raf. Y hay que hacer algunos comentarios, por supuesto, preparándonos para el futuro o preparándonos para la persistencia que vamos a desarrollar en este camino, para los que queramos quedarnos aquí en este camino. Bueno, empiezo así. Un cabalista, por otra parte, siguiendo la lectura de ayer, capta el completo alcance de la naturaleza de una persona, de su raíz, comprendiendo a la persona en su forma primaria, la cual es el alma. De acuerdo con esto, a fin de lograr una comprensión verdadera de la creación, uno debe analizarla de arriba hacia abajo, desde el creador hasta nuestro mundo, y luego de abajo hacia arriba. Y esto nos lo enseña la sabiduría de la Kabbalah a lo largo de mucho estudio, mucho esfuerzo y mucha persistencia. Sigo leyendo. El sendero de arriba a abajo se llama el descenso gradual del alma hacia nuestro mundo. Esta es la concepción y el desarrollo del alma de acuerdo a la analogía con nuestro propio mundo. El punto en el cual el feto se concibe en el cuerpo de la madre con la semilla del padre. Hasta que el nivel más bajo se manifiesta en una persona, en el cual uno está completamente alejado del creador. Ese es el nivel más bajo, completamente alejado del creador, como fruto de los padres, como una semilla que ha perdido completamente su forma primaria. Uno no puede llegar a ser un organismo físicamente independiente. Pero como en nuestro mundo, así también en el reino espiritual, uno sigue siendo totalmente dependiente de su fuente, hasta que con la ayuda de la fuente, uno finalmente llega a ser un ser espiritualmente independiente. Habiendo apenas nacido espiritualmente, la persona llega al nivel espiritual que es el más bajo del Creador, cosa que sucede cuando la Kabbalah nos abre las puertas y empezamos a captar toda la información de la realidad espiritual que nos está esperando a través de esto. Y comienza a dominar poco a poco los niveles de ascenso hacia el Creador. El sendero de abajo hacia arriba se conoce como la comprensión personal y el ascenso. El sendero de abajo hacia arriba. Es decir, cuando estamos en este mundo, comenzamos a estudiar la Kabbalah y entonces empezamos a captar primero la información de la realidad espiritual y verdadera del hombre. Y luego la empezamos a aplicar en nosotros mismos. Esto se llama la comprensión personal y el ascenso. Esto es paralelo a nuestro mundo, es decir, lo logramos cuando estamos metidos en el mundo material. Se dan estos caminos en donde un recién nacido se desarrolla de acuerdo
a las leyes de este mundo. Por eso es tan confuso al inicio esto, porque creemos que todo se está refiriendo al mundo material y entonces no captamos verdaderamente a qué se refiere el mundo material y a qué se refiere el mundo espiritual. Y entonces tratamos con nuestra mente de ir acomodando esa información e ir aplicándola o querer aplicarla al mundo material. Y no es así. Y nos cuesta mucho, pero mucho trabajo, mucho tiempo, inclusive mucha audacia intelectual, entender esta situación. Y esto, cuando no se entiende a cabalidad, es un verdadero motivo para dejar la Kabbalah en cierto momento. O para mantenerse estático en un mundo material y no entender que estás pisando dos mundos a la vez cuando estás aquí. Y eres muy terco en querer aplicar las leyes espirituales a el mundo material. Una terquedad verdaderamente destructora. Bueno, vamos a seguir leyendo. Las etapas del crecimiento de uno, de abajo a arriba, corresponden precisamente a las etapas del descenso del alma desde el Creador a nuestro mundo de arriba hacia abajo. Es decir, el mismito camino que utilizó el alma para venir a este mundo es el mismito camino que se utiliza para subir al mundo espiritual. Sigo leyendo. Por esta razón, la Kabbalah se concentra en el descenso del alma, mientras que las etapas del ascenso deben ser aprendidas de forma independiente por cada persona que hace este ascenso, para crecer espiritualmente. Y he aquí el asunto. La Kabbalah se concentra en el descenso del alma, mientras que las etapas del ascenso deben ser aprendidas de forma independiente, personal, por cada persona que hace este ascenso para poder crecer espiritualmente. Pero recuerden una cosa, se hace pisando con la izquierda y pisando el mundo espiritual con la derecha. Y la izquierda no es otra cosa que nuestro mundo. Y entonces esas dos, digamos, líneas juntas o combinadas correctamente hacen una nueva línea que es la línea media. Esto pasa en cada persona que quiere ascender espiritualmente. Utiliza las características de este mundo, pero las características que la Kabbalah te enseña a que te debes de fijar, porque en este mundo hay determinación y limitación, y tomas de este mundo, lo transformas y conviertes tu interioridad en espiritualidad. Esto es el trabajo de cada uno de nosotros. Esto es la verdadera conexión. Y es muy profundo y hay que hablar. Bueno, la Kabbalah habla de esto exclusivamente. Y no es fácil captarlo a la primera. Hay que persistir. Bueno, por lo tanto, dice el Raf, bajo ninguna circunstancia
Uno debe de interferir en su alumno, ni forzarlo a ninguna acción espiritual. Y esto es maestro-alumno, más cuando se trata entre amigos. No hay que interferir. Lo último debe ser dictado por la propia conciencia del alumno de los acontecimientos circundantes, a fin de explorar y corregir todas las cualidades que necesitan ser corregidas. Entonces, si no aprendes las reglas y las leyes, o los cabalistas le llaman misbot, de la sabiduría de la Kabbalah, pues no entiendes ni jota de qué asunto es eso de la corrección. Y por lo tanto, no puedes trabajar en pro de un sendero espiritual independiente y personal. Entonces, nos conformamos muchas veces en decir que le entendemos, pero que no le captamos todo. En decir que, pues estamos aquí, pero me conformo con estar aquí. No, hay que agarrar al toro por los cuernos y verdaderamente decidir hacerlo, anhelar. Y recuerden lo que decía el libro al principio en algún momento. Debemos de pensar en pedir auxilio al Creador. Pero a veces ni siquiera sabemos pedir al Creador ese auxilio. Entonces, es un asunto complicado ya de entrada. Bueno, esta es también, dice el Rav, la razón por la que a los cabalistas les es prohibido compartir información entre sí acerca de sus propios ascensos y descensos personales. Es decir, entre amigos no podemos estar compartiendo información, porque la información es la información veraz, pero a cada uno le toca su correspondiente situación de acuerdo a su deseo y a su situación espiritual y personal. Y lo que es A para uno es C para otro. Lo que es C para unos es A o B para otros. Entonces, vas a pelearte, vas a gritar que no es así. ¿Y para qué rayos haces eso? No estás captando el porqué de la prohibición. Y es muy simple. Cada quien tiene su desarrollo espiritual personal. Utiliza las mismas leyes, hace lo mismo, pero cada quien tiene su nivel y su desarrollo. Esto es muy complicado que lo entiendan los principiantes. Y se dan unos agarrones en las famosas decenas, y se dan unos agarrones con los amigos, y se odian, y están discutiendo que aquel no entiende nada, y que aquella nada más está de metiche, y que aquella lo que busca es reconocimiento, y que aquel lo que busca es el boleto para ir al Congreso. Y es una serie de asuntos absurdos que lo único que hacen es desviarte en el camino espiritual. Entonces, es muy importante esto, que esta prohibición de veras se cumpla. Bueno, sigo leyendo. Debido a que ambos senderos, el de arriba a abajo y el de abajo hacia arriba,
son absolutamente idénticos, al comprender el sendero de abajo a arriba, uno puede entender el sendero de arriba a abajo. De esta manera, en el curso de su propio desarrollo, la persona llega a la comprensión de su estado prenatal. El plan de la creación desciende a nuestro mundo de arriba hacia abajo. El nivel más alto engendra al más bajo. Todo el camino hasta nuestro mundo, donde nace dentro de un individuo de nuestro mundo en un momento determinado, durante una de sus vidas. A partir de ese momento, el proceso se revierte y lo obliga a uno a crecer espiritualmente, hasta que uno alcanza el más alto nivel. Pero, dice el Rab, los que están creciendo espiritualmente deben incorporar sus propios esfuerzos mientras crecen y añaden sus propias acciones personales a la creación para su desarrollo y conclusión. ¿Cómo cuesta trabajo a muchos entender esto? Y aquellos te hablan de ir a bailar nada más con los amigos, de ir a tomar una copa con los amigos, de estar juntos. Eso es en la materialidad nada más. La verdadera conexión comienza haciendo los esfuerzos necesarios del trabajo interno correcto, personal de cada quien. Y añadiendo la palabra respeto en su más amplia expresión hacia el amigo. Cállate, no presiones, no quieras mostrar que tú sabes más, no quieras hacer que los otros hagan por ti. Dedícate a lo tuyo. Estas acciones, dice el Rab, consisten solamente en una reconstrucción completa del proceso de la creación. Porque una persona no puede inventar algo que está ausente en la naturaleza, sea físico o espiritual. De la misma manera, todo lo que hacemos no es más que ideas y modelos tomados de la naturaleza. Por lo tanto, todo el sendero del desarrollo espiritual consiste solamente en poder repetir y reconstruir el reino espiritual que ya ha sido implantado dentro de la naturaleza espiritual por el Creador. Y la forma de hacerlo es con el trabajo interior correcto. Se van abriendo los archivos del camino espiritual. Como ya se ha indicado en la primera parte de este libro, dice el Rab, todas las creaciones de este mundo y todo lo que las rodea fue creado en correspondencia perfecta con las condiciones necesarias para cada una de las especies. Todo ya está listo para llevarse a cabo. Como en nuestro mundo, la naturaleza ha preparado un lugar seguro y apropiado para el desarrollo de los descendientes y la llegada del recién nacido estimula en los padres la necesidad de cuidarlo. De manera similar, en el mundo espiritual,
hasta el nacimiento espiritual de un individuo, todo sucede sin su conocimiento e intervención. Así se inicia todo esto. Pero una vez que el individuo empieza a crecer, empieza a expandir su conciencia, pues primero se presentan dificultades y malestares, requiriendo esfuerzos para continuar su existencia. Cuando uno madura, aparecen ya una cantidad mayor de cualidades negativas, ciertamente. Porque esas cualidades negativas está bien que surjan, que se revelen para poderlas trabajar. Asimismo, dice el Rab, en el mundo espiritual, con el crecimiento gradual espiritual, las cualidades negativas de una persona se hacen más y más evidentes. Ya les digo por qué. Esta estructura fue creada y preparada específicamente por el Creador a través de la naturaleza, en nuestro mundo y en los mundos espirituales. Y todo esto a propósito nos trae al nivel necesario del desarrollo que requerimos, de modo que nos percatemos a través de incesantes privaciones que solamente, y aquí es una cosa bien importante, que solamente a través del amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos podemos alcanzar la felicidad. Pero nuevamente hay que entender qué es amor en la espiritualidad. Hay que entender qué es nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Y ya hay que entender la frase más importante, nosotros mismos. Esta es una de las frases vitales en la sabiduría de la Kabbalah, pero hay que entenderla a profundidad. Primero definiendo correctamente lo que significa amor o lo que significa nuestro prójimo o lo que significa nosotros mismos. Porque inmediatamente empezamos a materializar la frase. Amor ¿por qué? ¿Por la mujer de aquí de la esquina o qué? ¿O me voy a enamorar de quién? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué es eso de prójimo? ¿Quién es realmente el prójimo? ¿Quién soy yo? Y esto lo alcanzamos gradualmente con la sabiduría de la Kabbalah. Y alcanzamos la felicidad. Y aún así tenemos que ser muy cuidadosos en entender qué es felicidad. No alegría, ni contento. No. Felicidad, algo muy profundo. Pero ya lo veremos esto. Allá adelante, muy adelante, se empieza a vislumbrar y a revelar. Únicamente sigo leyendo. Entonces, dice el Rab, descubriremos de nuevo la correspondencia entre el yo y los actos de la naturaleza de arriba a abajo. Por consiguiente, en cualquier momento que encontramos cálculos erróneos de la naturaleza o estados incompletos del Creador, podemos tomar esa oportunidad
para completar nuestras propias naturalezas y corregir nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea. Ya hablaremos de este tipo de estrategia. Pero, acota el Rab lo siguiente, debemos amar a cada uno y a todo lo externo a nosotros como a nosotros mismos, de acuerdo a su descenso de los niveles espirituales de arriba hacia abajo. La pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué es amar? ¿Cómo es amar? ¿Qué es todo lo externo a nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es eso que estemos de acuerdo a los niveles que se dan de arriba hacia abajo? Todo esto hay que entenderlo para poder captar esta frase, muy importante y muy profunda. Entonces, dice el Rab, coincidiremos por completo con el Creador y así lograremos la meta de la creación, el placer absoluto y el bien. Todo esto está dentro de nuestro alcance. Y en ningún caso el Creador se desviará de su propio plan, porque Él lo diseñó para nosotros, con la voluntad de impartirnos el propósito de la creación, es decir, el placer absoluto y el bien. Nuestra tarea, acota el Rab, es simplemente estudiar los niveles del descenso espiritual de arriba a abajo y de obtener la comprensión de cómo conducirnos en nuestro propio ascenso de abajo hacia arriba. ¿Sencillo? Sí, se puede decir que es así. El problema es hacerlo. El aparente sentimiento antinatural del amor hacia otros parecidos a nosotros que el Creador nos exige, no los cercanos a nosotros, sino aquellos como nosotros, porque los que están cerca de nosotros ya son amados profundamente. Nos hace sentir una contracción interna del yo, así como lo hará cualquier otro sentimiento altruista o cualquier otra negación del egoísmo. Pero si podemos renunciar o contraer nuestros propios intereses personales, entonces el espacio espiritual desocupado por el egoísmo, porque está desocupado, porque estamos contrayendo, estamos renunciando a nuestros propios intereses personales y entonces queda vacío ese espacio. Y es ahí donde, en lugar de egoísmo, que es seguir con los propios intereses personales, en lugar de egoísmo, es utilizado para recibir la luz superior altruista, la cual va a actuar sobre ese vacío, llenándolo y ampliándolo. Esto es parte del trabajo personal, espiritual, de hacer valer la sabiduría de la Kabbalah en ti, en cada uno de nosotros, un trabajo. Esto es la pulsación de la vida o el alma. Y son ya capaces de tener acciones adicionales de contracción y ampliación.
vamos contrayendo más nuestro egoísmo o nuestro interés personal y el placer que nos da eso, y vamos dejando espacio para la luz superior altruista. Y eso nos va acercando, nos va ampliando más la conciencia, pero también nos va ampliando el sendero espiritual para alcanzar las cualidades del Creador más rápidamente. Solamente de esta manera, dice el Rav, la vasija espiritual de un ser humano puede recibir la luz del Creador. Solamente de esta manera. No vas a recibir nada si vas y empiezas a rezar 50 horas al día. O si vas y haces una serie de rituales, sea la religión que sea, no lo vas a lograr. Solamente a través de la vasija espiritual, vacía de egoísmo, que tú ya previamente contrajiste, es que vas a recibir la luz superior llamada altruismo. Y eso te hace ser como el Creador, equivalente en su forma. Y habiendo ampliado el alma, vas a poder ascender. La contracción puede ser causada por una fuerza externa o por las acciones de las cualidades internas del recipiente. En el caso de la contracción efectuada por la dolorosa presión de una fuerza externa, la naturaleza de la vasija lo incita a aumentar las fuerzas para resistir esta contracción. Se amplía y de esta manera regresa a su condición original, retirándose esta presión externa. Hablando de la vasija que está queriendo sacar ese egoísmo. Si esta contracción o esta fuerza que quiere sacar el egoísmo fuera causada por la propia vasija, entonces este recipiente sería incapaz de ampliarse hacia su estado original por sí mismo. ¿Cuál es su estado original? Pues estar cerca del Creador, estar cerca del otorgamiento. Pero si la luz del Creador entra en esta vasija y la llena, el recipiente entonces es capacitado para ampliarse a su estado anterior. Y esta luz se llama vida. Hablar, y con esto terminamos por esta noche, para seguir sobre el mismo tema la próxima vez, pero hablar de esta situación de contracción del egoísmo o de transformación del egoísmo en altruismo es toda la sabiduría de la Kabbalah. Y son tomos y tomos y tomos y más tomos de libros y de mitzvot que debemos estar al tanto para poder lograr esto y entrar en la corrección final. O como diría un cabalista sabio, estar al lado del Creador. Bueno, vamos a penetrar todavía más en esto y no se imaginan los principiantes de la profundidad tan enorme que es la vasija o el deseo espiritual y cómo se asocia a la luz superior y cómo debemos de contraer nuestros intereses personales. Esto es muy profundo y hay verdaderos
verdaderos estudios muy profundos de los sabios anteriores que han dedicado su vida a esto. Bueno, ya lo veremos con calma. Por hoy vamos a decir gracias y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego, buenas noches.